¿Qué harías si en un abrir y cerrar de ojos tu mundo se desmoronara, tu hijo desapareciera sin dejar rastro y las personas en las que más confiabas se convirtieran en tus peores enemigos? Esta es la historia de Michael Anderson, un hombre al límite por la pérdida y la traición que encontró esperanza en el lugar más inesperado. Un chico astuto llamado David llevaba el preciado collar de su hija. ¿Qué secretos se esconden tras este frágil colgante? ¿Hasta dónde llegará un padre para recuperar a su familia y descubrir una red de engaños que amenaza con destruirlo todo? Acompáñanos mientras desentrañamos esta conmovedora historia de valentía, confianza y el poder de la sanación. Porque algunas historias no se tratan solo de supervivencia, sino de encontrar la luz en los momentos más oscuros. Michael Anderson se sentó al volante de su elegante sedán negro, de parachoques a parachoques, en la Quinta Avenida. Sin embargo, no vio nada a su alrededor. El clamor habitual de la ciudad, las bocinas, el parloteo de los peatones, los pasos apresurados se desvanecieron en un rugido sordo, ahogado por la agitación que lo azotaba. 3 días agonizantes sin una sola pista sobre Emily, su hija de 9 años, desaparecida. El peso de la desesperación le oprimía el pecho con tanta fuerza que respirar le costaba mucho. Sus dedos apretaron el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, temblando con una mezcla de miedo y rabia. ¿Cómo pudo su pequeña desaparecer en el aire? De repente, un leve movimiento lo sacó de sus pensamientos. Un niño corría entre coches parados. Con una bolsa de plástico al hombro, vendía dulces en la calle. Pero no fue la visión del niño de la calle lo que dejó a Michael paralizado. Era lo que brillaba alrededor del cuello del chico, un colgante de mariposa de plata, delicado e inconfundible, con un diminuto zafiro engastado en el centro. Ese colgante no era solo una joya. Era de Emily. El corazón de Michael dio un vuelco. El collar era un regalo hecho a medida para su último cumpleaños, único y precioso. No lo dudó. Abrió la puerta del coche de golpe y se lanzó a la calle atestada de tráfico. El caos de la ciudad, de repente, se volvió irrelevante. «Espera», gritó Michael con la voz entrecortada. Las piernas del chico, asustadas, se pusieron en movimiento mientras zigzagueaba entre los coches como un fantasma que hubiera pasado toda su vida esquivando el peligro. Sonaron las bocinas. Gritos furiosos cortaron el aire. Pero Michael seguía buscando la adrenalina que impulsaba cada paso. Atrapó al chico en un estrecho hueco entre 2 edificios, respirando con dificultad y con los ojos abiertos por la desesperación. El rostro sucio del niño estaba sangriento por el sudor y la mugre. Sus ojos eran agudos pero cautelosos. «¿Dónde conseguiste ese collar?», preguntó Michael. «Era de mi hija, Emily. Ha estado desaparecida. Por favor, ayúdenme». Los labios del niño temblaban. «Yo no lo robé, señor. Lo encontré». Su voz era débil, pero sus ojos tenían una chispa que indicaba que algo más grande estaba en juego. Michael contuvo la respiración. «Encontré», donde el niño miró a su alrededor con nerviosismo. «En un viejo almacén cerca de Brooklyn. Pensé que estaba muerta, pero abrió los ojos». Su voz se convirtió en un susurro. «La he estado cuidando». Tenía miedo de decírselo a nadie. El mundo de Michael se tambaleó, sus rodillas casi se doblaron. «Esperanza. Por fin, esperanza. Llévame allí ahora». El niño asintió, sus ojos oscilando entre la confianza y el miedo. «Está lejos, pero caminaremos». Dentro del coche, una tensión tácita. Se asentó. El corazón de Michael latía con fuerza mientras aceleraban hacia Brooklyn. David, el nombre del chico, estaba sentado con las manos tensas apretadas sobre sus pantalones cortos desgastados, su mirada oscilando entre las ventanas rotas y el hombre a su lado. Ninguno de los dos habló. Las calles se oscurecieron al adentrarse en los rincones olvidados de Brooklyn. Los rascacielos dieron paso a edificios ruinosos, paredes llenas de grafitis y el agudo aguijón de la decadencia.
Michael reconoció el barrio, pero nunca imaginó este lado oscuro y sombrío. Al final de un callejón estrecho, David se detuvo ante una puerta metálica oxidada. Michael tiró del freno de mano. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Antes incluso de que el coche se detuviera por completo, David ya avanzaba a toda velocidad, sorteando baches y basura como un animal de la calle. El hedor golpeó a Michael primero. Moho, óxido, orina. El almacén era una caverna de sombras, luz interrumpida, abriéndose paso entre las grietas del techo roto. Dispersos en el suelo mugriento había trozos de papel viejo, trozos de tela rasgada, escombros olvidados. Y entonces, acurrucada en un rincón sobre un colchón de cartón, estaba Emily. Era frágil, con la piel fantasmal, los labios pálidos y húmedos, agrietados y secos, y el cuerpo temblando de frío. A Michael se le cortó la respiración. Arrodillado junto a ella, su voz se quebró al susurrar, Emily. Sus párpados se abrieron, revelando lentamente unos ojos apagados pero receptivos. Papá, murmuró, con la voz frágil. Las lágrimas brotaron a raudales cuando Michael la abrazó, acunándola como si fuera a romperse. Estás a salvo ahora. Estás a salvo. Pero el cuerpo de Emily estaba débil, su sonrisa fugaz. David se quedó atrás, observando en silencio. Necesita un médico, dijo David en voz baja. Le di agua, un poco de pan, incluso medicinas de la farmacia. Ayer estuvo mejor. Michael lo miró con silenciosa gratitud, el peso del momento casi insoportable. Gracias, David. Salvaste a mi hija. El hospital era un torbellino de urgencia. Las enfermeras se llevaron a Emily. Voces agudas pero cariñosas. Michael permaneció a su lado, agarrando el collar de mariposas como si fuera un salvavidas. Pasaron las horas. El estado de Emily se estabilizó, pero el miedo persistía. Las preguntas rondaban la mente de Michael. ¿Cómo había terminado allí? ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué? David se sentó en silencio en un rincón, con la mirada baja, guardando su secreto. No se lo dijiste a nadie, ¿verdad? Preguntó Michael con suavidad. No. David asintió. Tenía miedo. Pensé que me culparían. Michael sonrió levemente. Hiciste lo correcto. Eres un héroe. Esa noche, mientras Emily descansaba y las luces de la ciudad parpadeaban tras la ventana del hospital, Michael se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Un viaje sombrío a los secretos que acechaban tras la brillante apariencia de su vida. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Michael, desesperado e impotente? Si esta historia te atrapó, deja un comentario diciéndome desde dónde la ves y qué opinas sobre la valentía de David. No olvides darle a me gusta y compartirla para que podamos seguir compartiendo historias que llegan al corazón. El mundo de Michael se había inclinado sobre su eje, pero la tormenta estaba lejos de terminar. La habitación del hospital donde yacía Emily se sentía a la vez como un santuario y una jaula. Las paredes estériles encerraban secretos que Michael estaba desesperado por desentrañar. El rostro pálido de Emily era una frágil máscara de agotamiento. Pero fueron sus ojos distantes y desenfocados los que más lo enfriaron. Algo invisible había dejado una cicatriz más profunda que moretones. David se sentó en silencio en una silla rígida cerca de la ventana, con la mirada recorriendo el irregular horizonte de la ciudad de Nueva York. Era un niño que conocía íntimamente las sombras de las esquinas, los solares abandonados, los callejones que se tragaban susurros. Pero ahora, sentado allí, bajo el resplandor estéril de las luces fluorescentes, se sentía expuesto y vulnerable en un mundo que le era completamente ajeno. Michael lo observaba, atrapado entre la gratitud y la preocupación molesta. Había una historia que David no contaba, y Michael tenía el presentimiento de que las respuestas estaban fuera de su alcance. Mientras la primera luz del amanecer se filtraba por la ventana, el teléfono de Michael vibró sin parar. Su empresa,
El extenso imperio logístico que había construido con sudor y una concentración incansable, se desmoronaba desde dentro. Los archivos desaparecían, los números cambiaban y una sombra se movía invisible por los pasillos del poder. La traición era íntima y calculada. Pero el verdadero dolor provenía de alguien que había estado más cerca de lo que cualquier enemigo debería haber estado jamás. En su oficina, Michael estaba sentado frente a una hilera de pantallas de ordenador, con los ojos escudriñando interminables filas de datos y registros de seguridad. La filtración no fue aleatoria. Fue un objetivo preciso. Alguien había accedido a contratos confidenciales y los había manipulado, poniendo en duda la integridad de Michael, amenazando con destruir no solo su negocio, sino su propia reputación. Un nombre emergió del caos. Alan Morgan, su chofer de confianza. Un hombre que había formado parte del ritmo diario de la familia durante años, ahora un fantasma acechando en las sombras. Las piezas se encajaron dolorosamente. La repentina e inexplicable ausencia de Alan durante la desaparición de Emily no fue una coincidencia. Los rumores que David se había atrevido a difundir sobre un coche negro aparcado sospechosamente cerca del almacén y sobre una figura vestida de negro eran hilos de un tapiz oscuro, entretejida con malicia y codicia. Michael sabía que necesitaba pruebas, pero el camino era peligroso. David, con sus instintos callejeros y su sigilo, nacidos de la necesidad, se convirtió en su improbable compañero en un juego peligroso. Juntos, elaboraron un plan para exponer a los traidores antes de que fuera demasiado tarde. David dudó al principio, con el peso de la desconfianza en sus ojos. Había sobrevivido permaneciendo invisible al no confiar en nadie. Pero algo en la mirada fija de Michael le dio un destello de esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, este hombre fuera diferente. De que realmente quería luchar por la justicia, no solo por la suya. En la tenue luz del estudio de Michael, ambos comenzaron su trabajo. Los dedos de David se movieron rápidamente sobre una pequeña cámara oculta, un dispositivo que Michael había traído de su equipo de seguridad corporativa. Organizaron reuniones secretas, rastrearon huellas digitales y grabaron conversaciones salpicadas de amenazas y confesiones. La palabra interceptada fue un clavo en el ataúd del engaño. Una noche, David escapó por poco de una emboscada. Alan se había enterado de sus movimientos y su alcance era largo y despiadado. La persecución por las laberínticas calles de Brooklyn fue una angustiosa confusión de peligro y desesperación. Pero el conocimiento de David de cada grieta y sombra le dio la ventaja. Sobrevivió para luchar otro día, aferrándose a grabaciones que podían derribar gigantes. El corazón de Michael se encogía con cada revés y cada susto. El hombre en quien una vez confió estaba orquestando una campaña para arruinarlo, explotando el dolor mismo de su hija desaparecida como una cortina de humo para la corrupción y el sabotaje. Lo que estaba en juego ya no eran solo negocios. Se trataba de sobrevivir. La verdad. Y los frágiles lazos familiares. En medio de la tensión, una frágil confianza floreció. Entre Michael y David. Los muros que los rodeaban se agrietaron lentamente, revelando dos almas marcadas por la pérdida y la traición, unidas por una férrea determinación de reclamar lo robado. David ya no era solo un chico de la calle con un secreto. Era un guardián de la esperanza, un faro en la oscuridad. Pero la pregunta que atormentaba a Michael era tan aguda como un cuchillo. ¿Cuán profunda era esta traición? Alan no actuaba solo. Susurros de otros conspiradores, figuras sombrías en la jerarquía corporativa, emergieron con escalofriante claridad. De repente, cada aliado parecía sospechoso. Cada sonrisa amistosa, una posible máscara mientras se preparaban para la confrontación que decidiría todo lo que Michael y David sabían. La verdad podía destrozar más que reputaciones. Podía destruir vidas. La lucha ya no era solo por Emily o la empresa.
Era por el alma de todo lo que apreciaban. ¿Qué harías si descubrieras que alguien en quien más confiabas era tu mayor enemigo? ¿Hasta dónde llegarías para descubrir la verdad cuando las sombras parecen cernirse por todos lados? ¿Crees que el coraje de David puede vencer la oscuridad que amenaza con consumirlos? Michael Anderson se sentó en silencio en su amplio apartamento, con vistas a las luces de la ciudad, el zumbido del paisaje nocturno de Nueva York, mezclándose con el ritmo lento y constante de su respiración. La tormenta que había azotado su vida, el secuestro de su hija, Emily, la traición que lo desgarraba. La desesperada alianza con David finalmente había dado paso a una frágil calma. Pero esta calma no era una rendición. Era el amanecer de algo nuevo, una oportunidad de sanación y redención. Emily dormía en la habitación contigua, su pequeño cuerpo envuelto en mantas que olían ligeramente a lavanda y a hogar. El viaje de regreso desde ese oscuro almacén, esa fría prisión de sombras, había sido agotador. Su cuerpo aún estaba débil por la deshidratación y el miedo, pero su espíritu se recuperaba lentamente, pieza a pieza. La mirada atormentada y distante en sus ojos que había agarrado el corazón de Michael se había suavizado, reemplazada por destellos de la luz y la confianza de la infancia. Las sesiones de terapia, las palabras tiernas y el amor inquebrantable habían comenzado a sacarla del borde del silencio. David se sentó frente a Michael, jugueteando con el colgante de mariposa de plata, el mismo collar que había guiado a Michael hacia él semanas atrás. El colgante, antaño símbolo de pérdida y miedo, ahora brillaba como un rayo de esperanza, reflejando la suave luz de la lámpara de noche. Los ojos de David recorrieron sus delicadas curvas, y una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Una sonrisa que Michael reconoció como un gran avance, el primer paso hacia la pertenencia. Nunca pensé que tendría un hogar, dijo David en voz baja, rompiendo el silencio. En realidad, no así. Su voz era suave pero firme, llena de recuerdos de noches frías y estómagos vacíos. Michael se inclinó hacia adelante, con una mirada cálida y segura. Ahora sí, eres familia, David. Y la familia no se trata solo de sangre. Se trata de quien elige estar a tu lado cuando el mundo te da la espalda. David asintió lentamente, tragando saliva con dificultad. Gracias por confiar en mí para todo. Ese momento, crudo y sin filtros, fue más poderoso que cualquier victoria corporativa o triunfo legal que Michael hubiera logrado. Fue una silenciosa confirmación de que incluso en un mundo plagado de traición, el amor podía tender puentes donde antes había muros. El camino hacia la justicia había sido peligroso. Con las grabaciones que David había capturado en secreto, Michael confrontó a Alan Morgan, el conductor de confianza convertido en saboteador, junto con sus cómplices en las profundidades de la empresa. La evidencia era irrefutable. Contratos falsificados, archivos borrados, un caos orquestado diseñado para arruinar la reputación de Michael y tomar el control del imperio que había construido con tanto esfuerzo. El arresto de Allen fue rápido. El tribunal se convirtió en el escenario donde la verdad se abrió paso a través de capas de engaño. El nombre de Michael fue limpiado públicamente, pero aún más importante, en privado, el peso de la sospecha se levantó. Su familia, fracturada y asustada, finalmente pudo comenzar a sanar. Pasaron los meses, y con ellos llegó una transformación, no solo para la familia de Michael, sino para la comunidad que los rodeaba. Inspirado por la resiliencia de David y la valentía de Emily, Michael imaginó un nuevo propósito más allá de la riqueza y el poder. Fundó el Proyecto Horizonte, un santuario para niños perdidos en las calles, un lugar donde los desamparados podían encontrar seguridad, educación y esperanza. El almacén, una vez abandonado, en Brooklyn fue renovado y convertido en un centro vibrante lleno de risas y luz. Los dormitorios reemplazaron la decadencia. Las aulas reemplazaron las sombras. Niños como David, que antes navegaban solos por los márgenes de la sociedad, ahora encontraban mentores, amigos y la oportunidad de volver a soñar.
David se convirtió en más que un símbolo. Se convirtió en un líder. Su conocimiento directo de las calles ayudó a crear programas que abordaban necesidades reales, cerrando brechas entre los servicios sociales y los jóvenes olvidados. Enseñó a otros que la supervivencia no se trataba solo de escapar del peligro, sino de volver a reclamando dignidad. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba por los altos ventanales de la biblioteca del Proyecto Horizonte, Emily se acercó a David con la familiar caja de terciopelo. Dentro estaba el collar de mariposas de plata, pulido y radiante. Lo mantuve a salvo, dijo con voz firme pero tierna. Ahora te pertenece. Me salvaste y también salvaste a papá. Los ojos de David brillaron con lágrimas. Intentó ocultarse. No es solo un collar. Es una promesa, ¿verdad? Que nunca se volverá a perder. Emily sonrió. El tipo de sonrisa que derrite las cicatrices más duras. Exactamente. Michael observó el intercambio, con el pecho oprimido por una mezcla de orgullo y alivio. Esta era la familia por la que había luchado. No era perfecta, pero estaba unida por la resiliencia, la esperanza y un vínculo inquebrantable forjado a fuego. La noche se posó suavemente sobre la ciudad mientras los tres estaban sentados juntos en el porche de su casa. El mundo exterior bullía ajeno a los milagros que se desarrollaban silenciosamente dentro de esas paredes. Michael tomó la mano de David entre las suyas. Has llegado tan lejos, chico, más de lo que crees, y esto, señaló la vida que estaban construyendo, es solo el comienzo. David le devolvió el apretón. Nunca pensé que tendría esto, pero ahora no puedo imaginar la vida de otra manera. Emily se acurrucó entre ellos, su pequeña mano apoyada en el collar de David. La familia no se trata de dónde vienes, se trata de a dónde eliges ir. Mientras las estrellas parpadeaban para despertar en lo alto, Michael supo que habían ganado más que una batalla. Habían recuperado sus vidas y reescrito su historia. Las cicatrices del pasado permanecían, pero ya no los definían. En cambio, eran recordatorios de fuerza, esperanza y el poder inquebrantable del amor. ¿Qué opinas del recorrido de esta historia? ¿Cómo te sentiste al ver a David y Michael construir una familia más allá de los lazos de sangre? ¿Crees que la sanación es posible incluso después de las traiciones más profundas? Comparte tus pensamientos y emociones a continuación. Esta historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede surgir de los lugares más inesperados. Nos recuerda que la familia no se define solo por la sangre, sino por los lazos que elegimos cultivar a través de la confianza, el amor y sacrificio. El viaje de Michael nos muestra la fuerza necesaria para afrontar la traición y la pérdida, y cómo el coraje se puede encontrar en alianzas improbables, como la de un padre adinerado y un chico inteligente de la calle. La resiliencia de David resalta el poder de la compasión y la importancia de dar a quienes han sido ignorados la oportunidad de sanar y crecer. Además, la historia revela que la sanación no es un proceso sencillo ni rápido. Requiere paciencia, comprensión y disposición a perdonar. Nos enseña que las cicatrices, ya sean visibles u ocultas, pueden convertirse en símbolos de supervivencia y catalizadores de un cambio positivo. Al crear un espacio seguro a través del Proyecto Horizonte, Michael transforma el dolor en propósito, mostrando cómo la tragedia personal puede inspirar esperanza y renovación para muchos. En definitiva, esta narrativa es un poderoso recordatorio de que, por muy rota que parezca la vida, con empatía y coraje, podemos reconstruir, reconectar y encontrar un nuevo comienzo. Nos anima a todos a ver más allá de las apariencias, a confiar en la bondad de las personas y a creer en la posibilidad de sanación y redención. Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces y dinos desde qué país la estás viendo. No olvides darle a me gusta, compartir y ayudar a difundir esta historia de esperanza y valentía a quienes la necesitan.